Buenas noches, queridos hermanos, santos amados. Continuamos con nuestra tercera sesión de este entrenamiento y me gustaría hacer un resumen un poco de todos los anteriores mensajes que hemos visto, como el primero, el testigo fiel de Dios para el testimonio de Jesús. Esto es algo precioso porque hay alguien que vio algo, alguien que estuvo cerca de Dios, y ese es el testigo. Y esto es para el testimonio de Jesús. Nosotros como la iglesia somos el testimonio de Jesús. Y el fin de que seamos testimonio de Jesús en sus varios aspectos, tenemos que proclamar a los ángeles caídos y al mismo Satanás que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el segundo mensaje. Por lo tanto, como Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, no hay nada en este universo que pueda oponerse a lo que Él está desarrollando y está haciendo. Y en este mensaje entramos a lo que Él está haciendo exactamente. Dice que Cristo, como Hijo del Hombre, anda en medio de los candeleros. Y este andar es algo precioso porque es un andar, no está apurado, no está preocupado, no está conflictuado con las circunstancias, sino que anda. Y este andar se podría decir que se pasea en medio de los candeleros. El fin de que se pasee por medio de los candeleros hace que nosotros tengamos plena confianza de lo que Él está haciendo. Él está en medio de los candeleros. Hermanos amados, apreciamos este ministerio, pues nos explica la palabra, no la reemplaza. Y es tal cual como Felipe con el eunuco, ¿no? Él se acercó y le dijo y le explicó la palabra. Y ese es el ministerio que hoy tenemos. Por medio de estos mensajes, estos bosquejos, llegamos a entender un poco más la profundidad de las palabras habladas. Vemos que aquí este es el Hijo del Hombre, que anda en medio de las, eh, de las iglesias. En Apocalipsis 1:3, eh, el ángel le dice, bienaventurados los que leen. Aleluya, somos bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. No solamente tenemos que quedarnos en el leer, sino el oír también, porque al final llegamos a hacer lo que leemos, y es más, llegamos a hacer lo que vemos. Entonces, Apocalipsis 1:3 dice que estas profecías, estas palabras, las debemos oír, las debemos leer y también las debemos guardar, todas las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En Juan 63 vemos que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Por lo tanto, estas palabras en Apocalipsis también son exactamente espíritu y vida para nosotros. Por eso debemos abandonar nuestros conceptos, debemos entrar en la palabra, leerla, y así la luz vendrá. No debemos esforzarnos. Definitivamente esto no es un esfuerzo, no es que nos propongamos algo, sino ni siquiera en cambiar y en esforzarnos de cambiar nuestro ser, porque no lo vamos a poder, sino solamente la palabra que entra en nosotros, que viene como rema, que se constituye, que nos nutre, hace que obre en nosotros por medio de la vida divina. Aleluya por este título maravilloso. Romanos 1 dice, a fin de ver la visión de Cristo como el Hijo del Hombre, que anda en medio de los candeleros de oro, debemos ser los mensajeros del Señor, que vencen aquellos que estamos en nuestro espíritu sobre el terreno de la iglesia, como copartícipes de la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Por un lado, aquí vamos a desarrollar un poco lo que es la vida de la iglesia, qué es la vida de la iglesia, el terreno de la iglesia, y posteriormente vamos a ver quiénes son los mensajeros. En el inciso A dice, la práctica de la vida de iglesia en los primeros días era la práctica de tener una sola iglesia en una ciudad. Una ciudad con una sola iglesia. En ninguna ciudad había más de una sola iglesia. Y gracias al recobro y por este ministerio, por la enseñanza de los apóstoles, que podemos ver que efectivamente esto se da así.
En todas las iglesias donde Pablo escribía a la iglesia que estaba en tal ciudad, estaba en Éfeso, estaba en Tesalónica. Entonces, esto ha sido recobrado y eso ha causado mucho problema en el cristianismo y en la religión. Y para estar claros cuál es el terreno adecuado y apropiado en el cual nosotros tenemos que estar en esta visión, es precisamente, hay cuatro características. Esas cuatro características respecto a reunirnos sobre el terreno genuino de la unidad, el lugar que Dios ha escogido. Primero tenemos que ver que Dios ha escogido algo. En Deuteronomio vemos que el pueblo debía ser uno y no debería permitirse que cada tribu tuviera su propio centro de adoración, su propia manera, según su elección o preferencia, sino que el Señor escogió un solo lugar y ese lugar tenía que ser aceptado aún cuando estaba lejos. Posteriormente sabemos la historia que a causa de que estaban lejos y había una división, bueno, el pueblo de Israel se dividió en el reino de Israel y en el reino de Judá. Pero esa es otra historia. Lo que nos compete ahora y tenemos que estar muy atentos es que el pueblo de Dios debería ser siempre uno. No debería haber división entre ellos. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Señor. Un solo lugar de oración. Y ese lugar de adoración es una de las características de reunirnos sobre el terreno genuino de la unidad. El segundo aspecto es el único nombre en el cual el pueblo de Dios debería reunirse. Es el nombre del Señor Jesucristo. Nombre cuya realidad es el Espíritu. Ser designados con cualquier otro nombre, santos, equivale a ser una denominación. Estar divididos, esto es una fornicación espiritual. Por lo tanto, nosotros la manera de mantener esta unidad fue en escoger un solo lugar por un lado y poner allí su nombre. El Señor escogió un lugar y puso allí su nombre. Hoy hay centenares de nombres, miles de divisiones, miles de nombres, uno allá, otro allá, y eso implica adoptar un nombre que no es el Señor. Y como dice el inciso 2, dice, eso es fornicación espiritual. Gracias al Señor que esto también ha sido revelado y nosotros nos reunimos en el único nombre, en el nombre que el Señor nos dio como nuestro Salvador, Jesús, y nuestra experiencia es el precioso llamado Emmanuel. El tercer aspecto, la tercera característica en el Nuevo Testamento, es la habitación de Dios, su morada. Y esta está localizada específicamente en nuestro espíritu, o sea, en nuestro espíritu mezclado. Nuestro espíritu humano ha sido regenerado por el Espíritu Divino y está habitado por Él. Esta es la bendición más grande que podemos tener. Y entrar en nuestro espíritu mezclado hace que veamos todas estas cosas. Por eso, como decía el número Romanos 1, a fin de ver la visión. Oh, hermanos, necesitamos ver esto, no solamente ver y experimentarlo y también disfrutarlo. Este espíritu mezclado está habitado por el Espíritu Divino. Y al reunirnos para adorar a Dios, debemos ejercitar nuestro espíritu, hacerlo en el Espíritu. En este lugar que Él escogió es el lugar de su habitación, en nuestro espíritu mezclado. Hoy Él habita, la plenitud de la deidad está habitando en nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu divino. Por lo tanto, si cada vez que nos reunamos, cada vez que vengamos a la reunión de la iglesia, o nos reunamos en una reunión de casa, un grupo pequeño, etcétera, etcétera, las varias reuniones que tenemos, si no estamos en esa esfera del espíritu mezclado, no estaremos en la habitación de Dios. Hermanos, esto es algo serio. Muchas veces hemos venido a la vida de la iglesia y nuestra cabeza y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estaban ahí a un lado y nuestro espíritu estaba por otro lado. Todo nuestro ser debe ser puesto en esta esfera espiritual para que nosotros podamos reunirnos en la habitación de Dios donde está el nombre y es el único lugar. La pregunta es cómo nos estamos reuniendo y dónde nos estamos reuniendo. El hermano Lee decía que cada vez que usted viene a la vida de la iglesia,
Si son 50, 60 hermanos que están ahí, pero solamente 10 están en el Espíritu, esos son la iglesia. Los demás no están en la esfera, no están en el lugar que Dios ha escogido. Por lo tanto, nosotros debemos apreciar el espíritu mezclado que tenemos. La cuarta característica en nuestra adoración a Dios es que debemos aplicar la manera genuina de la cruz de Cristo representada por el altar. Esto es algo precioso porque en Deuteronomio 12 también nos encontramos en el altar. O sea, encontramos un altar en Deuteronomio 12, que es la cruz. En este lugar, donde los otros puntos, es en este lugar, santos, donde los otros tres puntos que hemos visto, donde tenemos el lugar, la habitación, el nombre, es en este lugar, puede ser aplicado por medio de la cruz. Si no aplicamos la cruz, los otros puntos van a estar van a ser simplemente teoría, pero por medio de la aplicación de la cruz en nosotros, es que estos anteriores puntos son aplicados. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 2, en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Él no quería saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque es por medio de la cruz que nosotros podemos experimentar la resurrección, la aplicación de la vida divina, el disfrute de la vida divina, el suministro de la vida cuando nosotros pasamos por la muerte en nuestro ser natural y salimos en resurrección en el nuevo hombre. El inciso C dice, somos copartícipes en la tribulación en Jesús. Y aquí hay tres puntos. En el Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estos tres ítems los vamos a desarrollar ahora y son preciosos porque vemos que necesitamos ser copartícipes en la tribulación en Jesús. Número 1 dice, en Jesús significa que sufrimos y somos perseguidos mientras seguimos a Jesús el Nazareno, por el Espíritu de Jesús que mora en nosotros. El espíritu de un hombre con abundante fortaleza para sufrir. Y mientras sufrimos, el 2 dice, hoy en día el Señor Jesús sufre en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, santos, cuando ustedes atraviesen por ciertas circunstancias y dificultades, que no necesitan tribulaciones, porque somos copartícipes de la tribulación, no pensemos que estamos solos, sino que el Señor sufre en nosotros y con nosotros. Es en Jesús que se incluyen estas tres palabras, la tribulación, el reino y la perseverancia. Esto implica que estamos sufriendo y siendo perseguidos mientras seguimos a Jesús. Hoy, como antes también, en la antigüedad, la primera entidad que nos persigue es la religión. La religión, hoy nuestros amados hermanos que no se reúnen con nosotros, ellos se oponen a muchas cosas que nosotros hablamos y practicamos y experimentamos, y se oponen y nos persiguen. Es más, nuestros amigos, nuestros parientes, es más, los compañeros de trabajos, apenas tocamos algo ellos están persiguiéndonos, están atentos a siempre incomodarnos. Al participar de esta tribulación, nos introduce el reino. Hermanos, tenemos que ver esto, o sea, hay algo más, que no solamente estamos aquí para sufrir la tribulación y ser participantes de la tribulación, sino que esta tribulación nos está introduciendo en el reino. Y al estar en el reino, necesitamos perseverancia para sobrellevar el sufrimiento y la persecución. Por lo tanto, estos tres están concatenados. Hoy en día, todas las personas pueden hablar de cualquier tema que uno presente. Pueden hablar, etcétera, política, economía, situaciones mundiales, pero apenas se toca el nombre de Jesús, apenas se toca la persona prevaleciente que es nuestro amado Señor, todo se opone. Nadie quiere hablar de eso.
Nadie quiere tocar el tema. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que se opone, y ese es el propio Satanás, que no quiere que este nombre maravilloso sea tocado y sea expresado. Por lo tanto, esa es la persecución. Esa es la persecución que hoy en día estamos sufriendo, la aceptamos, la sobrellevamos con miras al reino. Punto 4 dice, por el poder de su resurrección, somos capacitados para participar en sus sufrimientos y llevar una vida crucificada en conformidad con su muerte. Si no hubiera el poder de la resurrección, sería imposible para nosotros poder participar en sus sufrimientos, porque es por medio de ese poder que actúa, ese poder que levantó a los Cristos, que levantó de los muertos a Jesús, es el que actúa ahora en nosotros y hace que nosotros podamos sobrellevar, seamos capacitados para participar en sus sufrimientos, llevar una vida crucificada. Por lo tanto, hermanos, no deberíamos amar la vida de nuestra alma. O cuando amamos la vida de nuestra alma, nos salimos de la esfera, estamos en otra esfera, en otro ámbito. Y no deberíamos amar, como dice el número 5, dice, no deberíamos amar la vida de nuestra alma hasta la muerte. Y deberíamos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, esto es parte de las tribulaciones, de ser copartícipe de las tribulaciones en Jesús. Por otro lado, estas tribulaciones, como ya dije anteriormente, nos llevan a que seamos copartícipes en el reino en Jesús. El inciso D. Número 1 dice, el reino es la vida de iglesia. Eso ya lo hemos tocado en los anteriores mensajes, en la cual los creyentes fieles viven para su crecimiento en vida y su transformación en vida. Hermanos, tenemos que estar agradecidos porque hoy estamos en la vida de iglesia. Podríamos estar en cualquier otro lugar, en cualquier grupo, siguiendo diferentes cosas, pero en la vida de la iglesia hoy podemos disfrutar el reino. Aquellas personas que viven para su crecimiento en vida y su transformación en vida. Esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia no tiene otro propósito, sino que nosotros crezcamos en vida y seamos transformados en vida. Ahí tenemos varios versículos que no los voy a tocar ahora porque son extensos. Y el número 2 dice, a fin de practicar la vida del reino, necesitamos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón puro invocan al Señor. Eso está en Timoteo, en 2 Timoteo 2:22. Por lo tanto, la vida de iglesia es muy práctica, es muy sencilla, es práctica, es experimentable. Y en esa vida podemos seguir la justicia, la verdadera justicia, la fe, el amor que viene del Padre y la paz con los de corazón puro invocan al Señor. Gracias al Señor que la vida de iglesia todos invocamos el nombre del Señor. Es el nombre que tenemos. No hay otro nombre dado al hombre en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podemos suplir, ser suplidos, ser consolados, sino aquel nombre que invocamos. El inciso 3 dice, a fin de practicar la vida del reino, necesitamos atender a los hermanos que pecan para poder recobrarlos. Muchas veces apenas tenemos contacto con alguien que ha caído, que deslizó, que cayó, que pecó, nuestro ser natural automáticamente tiende a apartarse. Pero dice que nosotros tenemos que ser aquellos que buscan a estos hermanos, que atienden a los hermanos, aquellos que han pecado, que todos somos humanos y todos vamos a caer. Jamás juzguemos algún pecado porque si no hemos caído, es tal vez porque no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para juzgar. Pablo decía, yo no me juzgo, no juzgo a ustedes porque el que juzga es Dios. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que tener ese corazón de atender a los hermanos que pecan para poder recobrarlos, para poderlos traer de nuevo a la esfera en la cual han sido apartados.
Esto es precioso porque es ser coparticipantes en el reino, aparte de la tribulación, como ya hemos visto anteriormente, también en el reino. Y ahora tenemos que ver que sin esto, sin la perseverancia, no podemos estar ni en la tribulación ni en el reino. El inciso E dice, somos copartícipes en la perseverancia en Jesús. Debemos resistir las tácticas desgastadoras de Satanás. Santos amados, Satanás ha venido para matar, destruir y dividir. Y todo el tiempo está aplicando sus tácticas desgastadoras. Es un desgaste en el cual nosotros estamos sufriendo y pasamos, porque ataca a la izquierda, ataca por la derecha, ataca por atrás, por adelante, por arriba, por abajo, y esas tácticas son desgastadoras. Eso podemos experimentar, lo hemos experimentado, podemos ser testigos de eso. Pero si no tenemos la visión de que tenemos que participar de las tribulaciones y que esto no es para el reino, esta perseverancia va a desfallecer. Esta perseverancia vamos a decaer. En otras palabras, necesitamos perseverancia, tanto para la tribulación como para el reino. En esta senda, santos, en esta senda, la prueba contundente de que somos los que esperamos su regreso es que podemos soportar persecución. Todos hemos tenido persecuciones y aquí estamos, todavía estamos en pie. Es porque es una prueba contundente de que esperamos su regreso. Podemos soportar esa persecución, podemos soportar los rumores, los rechazos o la oposición. ¿Saben por qué? Por causa del reino. El número 2 dice, al permanecer en Cristo, guardamos la palabra de su perseverancia. Tenemos la perseverancia necesaria para soportar los sufrimientos y la oposición. Aleluya. Tenemos la perseverancia necesaria para soportar los sufrimientos y la oposición. Ya nuestra experiencia de todos, no creo que haya ningún santo en el recobro del Señor, es que no ha pasado por persecución, por tribulación, pero hay algo en nuestro interior, hay algo en nuestro ser interior, que es el propio Cristo, que hace que nosotros podamos perseverar. Y eso hace que nosotros podamos soportar los sufrimientos y la oposición. 3 dice, podemos perseverar con la perseverancia de Cristo. No es nuestra perseverancia. No es que yo me propongo o que decido ser perseverante y tengo carácter fuerte y lo voy a lograr. No, es perseverar con la perseverancia de Cristo. ¿Y saben qué? Podemos perseverar con la perseverancia de Cristo que hemos disfrutado y experimentado. Esto no es teoría, esto es algo práctico, porque es algo que podemos disfrutar y experimentar. Y cuando disfrutamos y experimentamos a este Cristo maravilloso, la perseverancia está ahí, soportándonos, ayudándonos, para que podamos sobrellevar todas las tribulaciones y todas las cosas que pasamos por causa del reino. ¿Qué camino en el que estamos, santos? ¿Qué camino en el que el Señor nos puso un día? Y este camino no tiene vuelta en U. Es un camino de un solo sentido. Aleluya. Número Romanos 2 dice, Cristo, como el Hijo del Hombre, es el sumo sacerdote, vestido de una ropa que llegaba hasta el borde de los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, a fin de cuidar con ternura a las iglesias en su humanidad y nutrirlas. Aquí estamos viendo ya la segunda parte, que es cómo Él, cuando Él camina entre las iglesias, que es lo que hemos visto ahora en cuanto al terreno genuino de la iglesia, que ser copartícipe de todas las cosas que, que nos sobrevienen. Ahora Él viene ceñido por el pecho con un cinto de oro, a cuidar con ternura, a nutrir las iglesias. Santos amados, Él cuida con ternura en su humanidad y cuida nuestra humanidad, con el fin de que nosotros nos sintamos felices, cómodos. Si no fuera la humanidad
de Cristo jamás nos sentiríamos cómodos, pero Él viene y nos cuida con ternura. Él es muy, muy tierno, muy fino en su cuidado para con nosotros. Y además, no solamente cuida, sino que nutre con su divinidad. Nutrir a las personas consiste en alimentar y darles de comer. Esto es con la propia vida divina. Por lo tanto, miren el cuidado que tenemos. Tenemos un cuidado externo en nuestra humanidad, cuando nos cuida con ternura, pero también Él viene en nuestro interior y nos nutre con su divinidad. Por eso estamos hoy en día aquí en pie. Todavía podemos decirle, aquí estamos, Señor, y todavía te amamos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. La letra A dice, el Hijo del Hombre está en su humanidad. Y aquí habla del cinto de oro que representa la divinidad y el pecho es una señal de amor. En Daniel, y creo que está un poco más abajo, se menciona que él tenía estaba ceñido por los lomos y eso era para ejecutar la obra. Él tenía que estar ceñido. Insisto, en el número romano 1 dice, Cristo estaba ceñido por los lomos, fortalecido para la obra divina. Pero esa obra divina ya ha sido concluida. Él mismo dijo, consumado es. Por lo tanto, ahora Él ya no viene ceñido por los lomos, sino Él viene ceñido por el pecho, a fin de producir, o sea, de alimentar, de cuidar a las iglesias. Ceñidos por los lomos, Él vino a producir las iglesias. Pero ahora ceñidos por el pecho, donde habla producido por el amor, cerca del corazón del Señor, Él está cuidando a las iglesias. Y viene con un cinto de oro. Este cinto de oro es la divinidad de Cristo. Está en el número 2. El cinto de oro representa la divinidad de Cristo como su energía divina. Y el pecho significa que esta energía de oro es ejercida y motivada por su amor y con su amor a fin de nutrir a las iglesias. Este cinto de oro, santos amados, representa la divinidad que es Cristo, que llega a ser su energía. Todo el poder que él tiene está generado por este cinto de oro. Y está ceñido por el pecho, donde habla que es motivada, esta energía está motivada por su amor, a fin de nutrir a las iglesias. Miren, él no tiene ningún otro interés hoy en día en las iglesias, sino de ministrar la vida divina, suministrar a su propia iglesia por medio de su amor, por medio de esta energía, a fin de nutrir, de perfeccionar, de hacer crecer en vida y hacernos constituyentes de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que hoy el Señor está haciendo y eso es la economía de Dios. La letra B dice, Cristo se ocupa de las iglesias en su humanidad como el Hijo del Hombre para cuidarlas con ternura. Y hemos visto, Él no viene con una vara de hierro, posteriormente vendrá en el milenio, pero Él hoy en día se está ocupando en su humanidad como el Hijo del Hombre para cuidar con ternura. Miren santos, o sea, la forma en que Él cuida, a veces el cuidado que recibimos del Señor no lo apreciamos o no lo entendemos. Pero Él viene cuando está paseando en medio de los candeleros, Él viene con un propósito. El número 1 dice, Él arregla las lámparas que están en los candeleros para hacer que estén en una condición apropiada, cuidándonos con ternura a fin de que podamos estar felices, agradables y cómodos. Fíjense, al venir Él y al arreglar el candelero, que esto viene primero y se ocupa de despabilar las lámparas. El despabilar implica quitar los pábilos humeantes, carbonizados, que están representados por cosas que no son conforme al propósito de Dios. Y hay muchas cosas que no son conforme al propósito de Dios en nuestro ser. En nuestro ser, por ejemplo, nuestra carne, el hombre natural, el viejo hombre,
la vieja creación, no son conforme al propósito de Dios. Y Él tiene que venir, y cuando viene entre los candeleros, lo primero que hace es cortar, cercenar, dicen otras palabras, todos estos pábilos humeantes, porque todo lo que es producido por nuestro ser natural, nuestro hombre caído, hace que estos candeleros humeen. Por eso Él viene con ternura y corta. Y cuando corta, a veces no nos gusta. Cuando corta, sentimos que hay algo en nuestro ser que está siendo quitado, y eso es algo que inicialmente nosotros tal vez no lo percibimos, no es agradable a nosotros, pero cuando ya pasó el corte, o vemos que era cuán necesario era ese corte. Eh, Santos, tenemos que abrirnos y estar dispuestos a que Él venga. Y cuando Él viene, a veces viene con un bisturí y nosotros vemos que está ahí, sentimos el corte del bisturí, pero no duele, y vemos que era necesario ese corte, y sin ese corte no hubiera producido algo en nosotros para que podamos reaccionar hacia Él. Que realmente tengamos la disposición de nuestro ser para recibir este corte de los pábilos, para que estén en condición apropiada. Nosotros debemos anhelar estar en una condición apropiada, porque esto es debido al cuidado amoroso que Él tiene, y con ternura. La letra A dice: la presencia del Señor provee una atmósfera de ternura y calidez, a fin de cuidar con ternura nuestro ser, dándonos descanso, consuelo, sanidad, purificación y aliento. Cada vez que somos personas que han sido cortadas, que hemos sentido el corte del despabilar de los mecheros humeantes, sentimos una calidez. O sea, esto es una experiencia de que tenemos que experimentar. Hay una calidez que viene, que percibimos que hay una ternura en nuestro ser. Y eso nos da descanso. Cuando hay algo que está cortado y nosotros aceptamos y le decimos amén y vemos cuál es el propósito, hay un descanso, hay un consuelo, hay sanidad, hay purificación, aleluya. Y también hay un aliento a seguir, a proseguir. La letra B dice: podemos disfrutar la atmósfera del cuidado tierno propio de la presencia del Señor en la iglesia, a fin de recibir el nutritivo suministro de vida. Fíjense, cuando Él viene a cortar estos pábilos que están humeando, lo primero que tenemos es su presencia. Y lo primero que debemos apreciar al máximo es esta presencia. Es la presencia, cuando estamos en su presencia. Y en su presencia Él puede venir y cortar, y lo corta en una forma muy, 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 muy fina, muy delicada. Podemos ver que esta es una atmósfera de cuidado. Y ahí, en ese momento, estamos recibiendo el nutritivo suministro de vida. Porque él no solamente viene a cortar y después se va, sino que Él añade aceite. Cuando Él añade aceite, porque estos pábilos están humeando por falta de aceite, Él añade aceite. Por lo tanto, siempre que entramos, mi experiencia es siempre que entramos a leer parte del ministerio, a tocar parte de las cosas que el Señor nos está hablando, por un lado Él viene y nos expone y muestra nuestra condición. Pero no se queda ahí, sino que Él viene y suministra la vida divina. Siempre hay una salida, que ese es el suministro del aceite que es añadido a cada lámpara. Número 2 dice: Él despabila las lámparas del candelero, cercenando todas las cosas negativas que impiden que resplandezcamos. Fíjense, o sea, todo lo que es negativo definitivamente impide que nosotros resplandezcamos. Por eso Él tiene que venir, y sabe cuándo venir y cómo venir y qué hacer y cómo cortar y dónde cortar, bajo, alto, grande, pequeño. Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no podemos enseñarle a Dios a ser Dios. Estamos en sus manos, y, como dice el himno, las ovejas nada temen cuando en sus manos están. La letra A pequeña dice: la sección carbonizada del pábilo, la pavesa, representa aquellas cosas que no son conforme al propósito de Dios y necesitan ser cercenadas.
tales como nuestra carne, nuestro hombre natural, nuestro yo, nuestra vieja creación, ya lo hemos tocado. Realmente necesitan, me gusta esta palabra que dice que necesitan ser cercenadas. No hay otro camino. Necesitamos ser cercenados constantemente porque nuestra naturaleza caída, nuestra carne está constantemente manifestándose. La letra B pequeña dice, Él despabila, quitando todas las diferencias que hay entre las iglesias, las malas acciones, las carencias, los fracasos y los defectos, a fin de que puedan ser iguales en esencia, apariencia y expresión. Y eso lo vimos en el primer mensaje. Las iglesias se diferenciaban en aspectos negativos, pero al final todas eran exactamente igual. Por lo tanto, cuando Él viene y despabila, Él quita todas estas diferencias extrañas, malas acciones, o sea, que hay entre las iglesias. ¿Para qué? Para que sean una sola expresión. Él expone todas las cosas negativas y luego las corta con su cuidado amoroso e impartiendo y nutriendo con la vida divina, con su divinidad. Hermanos amados, no podemos estar en otro lugar que no sea mejor que este. Este es el mejor lugar en el cual estamos siendo cercenados definitivamente, pero al mismo tiempo estamos siendo suministrados y nutridos con la vida divina. El inciso C dice, Cristo se ocupa de las iglesias en su divinidad, con su amor divino, representado por el cinto de oro, que ciñe su pecho para nutrir a las iglesias. Uno dice, Él nos nutre consigo mismo, como Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de 3 etapas, a fin de que podamos crecer y madurar en la vida divina para ser sus vencedores que realizan su economía eterna. Estas 3 etapas, estas 3 etapas que se mencionan aquí en el ministerio completo de sus 3 etapas, es la encarnación, la inclusión y la intensificación. En la encarnación sabemos que Él se hizo hombre y trajo a Dios al hombre. Por lo tanto, Él llega al hombre, trayendo a Dios. En la inclusión, Él, por medio de su muerte y su resurrección, incluye al hombre en Dios. Y en la última etapa, que es la intensificación, Él perfecciona al hombre corporativo para que conforme la Nueva Jerusalén. Esas son las 3 etapas en las que nosotros podemos crecer, madurar en la vida divina para ser sus vencedores. Todos aquí queremos ser vencedores que realizan su economía eterna y necesitamos ser participantes de estas 3 etapas. Por un lado, Él viniendo a nosotros, a Dios en el hombre, nosotros en Dios, y por medio de la intensificación y el Espíritu 7 veces intensificado, nos está perfeccionando para que lleguemos a conformar la Nueva Jerusalén. Al final, esa es la economía de Dios. Número 2 dice, como Cristo que anda, Él llega a conocer la condición de cada iglesia. Y como Espíritu que habla, Él despabila los candeleros y los llena de aceite fresco, el suministro del Espíritu. Este es precioso porque Él llega a conocer. La única manera de llegar a conocer es cuando anda en medio de las iglesias. Cuando uno anda en medio de cierto lugar, Él puede conocer. Y en este caso, Él conoce la condición de cada iglesia. No hay ni una iglesia que se quede sin que esté conocida por Él. Y cuando Él ve la condición negativa, Él viene, despabila y añade el aceite, como ya mencionamos anteriormente. Por lo tanto, aparte de despabilar, Él no deja la lámpara en ese estado, sino que le suple aceite, le suple del Espíritu. Lo único que queremos, lo único que necesitamos nosotros en el recobro es que el suministro del Espíritu sea constante, de tal manera que lleguemos a ser aquellos que brillan, que alumbran y que testifican y que expresan lo que es el candelero. El número 3 dice, a fin de participar en su mover y disfrutar su cuidado, debemos estar en la iglesia. Este es uno de los puntos que más aprecio, de por qué estamos en la iglesia. Hermanos amados, no sé cómo llegamos, no sé cómo venimos
a quedar aquí, pues vamos a llegar aquí. Una vez hablando con el hermano Walter Ortiz, que ya partió con el Señor y estaba en el entrenamiento de tiempo completo y recibiendo esta abundante suministración, yo me acerqué a él y le pregunté, hermano, ¿qué ha visto el Señor en mí para que yo esté aquí, en este lugar, recibiendo todas estas cosas? Y el hermano Walter, en su característica, que era muy dulce, él me dijo, hermano, no ha visto nada. Por eso estás aquí. Por lo tanto, no es porque somos algo o logramos algo o hicimos algo que estamos en la vida de la iglesia, sino porque a Él le plació. A Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos participar en su mover y disfrutar de su cuidado. Debemos estar en la iglesia. Y lo estamos. Aleluya, porque lo estamos. Número Romanos 3. La antigüedad celestial del Señor es representada por el hecho de que su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana y como nieve. Por un lado, tenemos que ver que la lana es un producto natural de la vida y la nieve desciende del cielo, por lo tanto es celestial. Esta antigüedad que se menciona aquí en Apocalipsis 1:14 proviene de su naturaleza, no de su vejez. No es porque, que la cabeza con cabellos blancos no es porque es viejo, sino es que es su naturaleza. Y su naturaleza es, por un lado, viene de la vida natural, la vida de la vida, y por otro lado, de la nieve, que habla de la nieve, que habla de que hay algo que cae del cielo, que es celestial, que no es terrenal. Por lo tanto, esta antigüedad del Señor es representada por algo de vida y por algo celestial. El número Romanos 4 dice, y aquí es un punto importante que toquemos y disfrutemos. Dice, los 7 ojos del Señor son como llama de fuego para mirar, observar, escudriñar y juzgar, alumbrando e infundiendo. Miren, estos 7 ojos, que también son, que son las 7 lámparas, las 7 lámparas de fuego que también se mencionan en Apocalipsis, delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios al mismo tiempo. Fíjense, estos 7, los 7 ojos, las 7 lámparas, los 7 espíritus, tienen un propósito. Los ojos sirven para mirar, observar, escudriñar, juzgar, alumbrar. Pero no solamente es eso. Una vez que nosotros estamos en la presencia del Señor y somos objeto de su mirar, de su observar, de su escudriñar, automáticamente vemos nuestra condición. Y cuando vemos nuestra condición, decimos como Isaías, ay de mí, estoy muerto, es imposible que esté en su presencia. Pero no solamente queda ahí, sino que Él viene y ahí, con esos mismos ojos, Él infunde. Él infunde una vez más, como hemos mencionado ya en los anteriores puntos, Él viene e infunde la vida divina, infunde el Espíritu. Por lo tanto, estos 7 ojos, según nuestra experiencia, constantemente están sobre nosotros. No hay ningún momento en que no estén apartados de nosotros. Y estos 7 ojos están sobre nosotros, son también para alumbrar y estimularnos a ser fervientes. Eso es el número A, dice, en la letra A, dice, los ojos de Cristo tiene por finalidad el mover y la operación que Dios lleva a cabo en la tierra, puesto que el número 7 designa compleción en el mover de Dios. Debemos alabar por estos 7 que vienen y nos suministran la vida divina, que nos alumbran, que nos estimulan a que seamos fervientes en el espíritu, a que no decaigamos. Sí, eso lo hemos experimentado. Hay muchos momentos en el cual en nuestro vivir estamos desanimados, ha habido algo que nos ha pasado, pero hay algo en nuestro interior que, Señor Jesús, ese algo está ahí, son los 7 espíritus diciéndonos, no te detengas, vamos adelante.
No, no hay tiempo para que te quedes considerando las cosas. Vamos adelante. La letra B dice, el hecho de que los ojos del Señor sean como llama de fuego, principalmente tiene por finalidad su juicio. Definitivamente ya lo hemos tocado, Él viene y nos alumbra y eso es para juzgarnos. Y también en ese versículo dice, en el versículo 1:15a, dice que los pies del Señor son semejantes al bronce reluciente fundido en un horno. Esto significa que su andar perfecto y brillante lo califica para ejercer el juicio divino. El bronce en la Biblia representa el juicio divino. Eso ya lo sabemos por el lavacro, por el altar de bronce. Y vemos que Jesús en su andar en la tierra fue examinado, fue probado, dónde iba, por lo que hacía, por lo que hablaba. Siempre había gente ahí que estaba ahí, constantemente probándolo, examinándolo. Y puesto que en todo fue aprobado, porque en ningún momento se le halló falla alguna, y fue aprobado en todo, él resultó resplandeciente, él resultó pulido, resplandeciente. Por eso sus pies son semejantes al bronce reluciente, que significa que en su andar él fue perfecto, sin mancha, sin mácula, y brillante. Y esto lo califica para ejercer el juicio divino. Tenemos a esta persona. Acuérdense cuando Juan dice, y yo lloré porque no había ninguno digno. Y el ángel le dijo, he aquí el Cordero. Él es el único digno. Él puede abrir los sellos. Este digno es el que fue probado, fue examinado todo el tiempo, pero al final fue aprobado por Dios. Y esta persona hoy está habitando en nosotros. Romanos 6 dice, la voz del Señor es como estruendo de muchas aguas, lo cual es un estruendo ensordecedor, el estruendo de la voz del Dios Todopoderoso, en cuanto a su seriedad y solemnidad. Posiblemente físicamente no hemos oído este estruendo, pero sabemos que cuando Él habla y cuando él emite algo, ahí hay algo muy serio y es muy solemne. Y esto se puede comparar con un estruendo de la voz del Dios Todopoderoso, que es ensordecedor. Una vez que oímos esa palabra, todas las otras cosas, todas las otras palabras que están alrededor nuestro no tienen cabida. Ahí está el Señor hablando y está expresándose y manifestándose. Y eso es serio y solemne. Por eso debemos apreciar la voz del Señor, que es como estruendo de muchas aguas. Número Romanos 7. Cristo es aquel que sostiene a los mensajeros brillantes de las iglesias. Oh, este es algo precioso, muy dulce, porque toca a los mensajeros. Vemos en Apocalipsis que ya no se menciona ancianos, sino se menciona mensajeros. Y estos mensajeros son las personas espirituales en las iglesias, los que llevan la responsabilidad del testimonio de Jesús. Y cuando hablamos de estas personas, por un lado, sí estamos hablando de los hermanos que están adelante nuestro, que siempre van a ver adelante y van a ver siempre atrás nuestro. Pero por otro lado está hablando de todos nosotros que podemos ser estos mensajeros, porque son personas espirituales en las iglesias, los que llevan la responsabilidad del testimonio de Jesús. Yo creo que todos llevamos la responsabilidad del testimonio de Jesús. En realidad todos somos aquellos que somos responsables. ¿Somos responsables de qué? De que el testimonio de Jesús sea expresado. Por lo tanto, nosotros debemos anhelar ser estos mensajeros. Estos mensajeros quienes poseen la naturaleza celestial, que la tenemos, la poseemos, y están en una posición celestial, que debemos tener esa posición celestial, como estrellas, son aquellos que tienen un mensaje fresco de parte del Señor para su pueblo. O que cada vez que podamos intercambiar comunión entre nosotros, poder hablarnos unos con otros, compartir unos con otros, tengamos un mensaje fresco de parte del Señor para su pueblo. Santos, hoy en día
En la noche oscura de la degradación de la iglesia es necesario este resplandor de las iglesias. Por un lado, que las iglesias resplandezcan, y también es necesario el resplandor de los mensajeros individualmente. Qué consuelo, hermanos, qué consuelo es estar en su diestra. Debemos alabarlo definitivamente porque ellos están en sus manos. Y eso dice el inciso C. Dice, debido a que los que llevan la delantera están en su diestra, no es necesario que retrocedan, porque están en su diestra, no es necesario que decaigan, están en su diestra. Cristo verdaderamente lleva la responsabilidad en su testimonio. Fíjense, no somos ni siquiera nosotros los que llevamos la responsabilidad, sino Cristo verdaderamente lleva la responsabilidad de su testimonio. Simplemente necesitamos estar en su diestra. Debemos ver que en Apocalipsis ya no se mencionan, como hemos dicho, los ancianos, sino solamente mensajeros, que anhelemos ser aquellos que guardan su testimonio en las iglesias. Número Romanos 8. De la boca de Cristo sale una espada aguda de dos filos, la cual es su palabra que discierne, juzga y aniquila para dar fin a las personas y cosas negativas. Lo único que produce la palabra, por un lado, es suministrar la vida divina, pero por otro lado, da fin, aniquila a las personas o cosas negativas. En muchas circunstancias, en muchas iglesias, hemos experimentado eso. Yo creo que ustedes también allá en Bogotá, que cuando alguien viene con palabras que no son del Señor, aquí cada uno percibe cuando hay algo, cuando alguien emite y comparte algo y es algo que no está en la línea, no está en la esfera de la vida, automáticamente el cuerpo se pone a retaguardia y no hace nada, no dice nada, no hace nada, pero automáticamente el cuerpo empieza a eliminar estas cosas negativas y dar fin a las personas que traen cosas negativas. Aleluya por el cuerpo, porque es muy orgánico. Esta palabra que fluye entre nosotros y que debe fluir entre nosotros, tiene que ser una palabra que discierne, juzga y aniquila. Aniquila para dar fin a las personas, por un lado, y cosas negativas. En realidad no estamos por dar fin tanto a las personas, sino las cosas que las personas emiten. Número Romanos 9 dice, el rostro de Cristo es como sol cuando resplandece en su fuerza, para la iluminación que juzga a fin de introducir el reino. Que nosotros estemos y anhelemos estar siempre bajo este sol. No solamente queremos tenerlo ahí como la estrella de la mañana, sino que necesitamos el resplandor del sol en su fuerza, para que ilumine, para que juzgue. Una vez más, este mensaje habla mucho del juicio. Es necesario que seamos juzgados en esta era, santos amados. Es mejor que juzgue hoy lo que tiene que juzgar el Señor y no cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Pero dice aquí, para que este sol que viene es para la iluminación que juzga a fin de introducir el reino. El propósito es el reino. Él quiere venir y introducir el reino. Si bien estamos en la realidad del reino hoy en día, en la vida de la iglesia, pero necesitamos la manifestación. Y para la manifestación Él tiene que venir y juzgar. Número Romanos 10 dice, Cristo es el primero y el último. Eso ya lo hemos tocado en el primer mensaje. Dice el primero y el último, lo cual nos asegura que Él jamás dejará su obra inconclusa y Él es el viviente para las iglesias, como expresión de su cuerpo, para que sean vivientes, frescos y fuertes. Lo que Él empezó, lo terminará. Santos, no dudemos que si Él empezó la obra en nosotros, pese a nosotros, Él la va a terminar. Eso nos asegura que jamás va a dejar su obra inconclusa. Y por otro lado, no la deja inconclusa porque Él es el viviente para las iglesias. Él viene con la vida como su expresión de su cuerpo. ¿Para qué? Para que sean vivientes, frescas y fuertes. Número Romanos 11 dice, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, el mensaje anterior. Hermanos, Él tiene ya las llaves. No se las pueden arrebatar, no las puede perder, porque Él tiene las llaves. Y las llaves hacen lo que Él abra,
y quede abierto, o que Él cierre y quede cerrado. La letra A dice, la muerte es la que recoge el Hades, la que recoge, perdón, y el Hades es el que guarda. Fíjense, o sea, la muerte recoge a las personas y el Hades la guarda. Pero Cristo anuló la muerte en la cruz y venció el Hades en su resurrección. Hoy en día, todas las personas que no han sido regeneradas, no han creído, son recogidas por la muerte y llevadas al Hades. Pero eso ya lo veíamos en el anterior mensaje. Eso ya no nos aplica, porque nosotros tenemos al que venció la muerte, el que tiene las llaves. Él venció las llaves, o sea, él venció la muerte, tiene las llaves del Hades. Él está en resurrección y nosotros estamos en resurrección. Por eso la última letra de este bosquejo, precioso bosquejo, dice B. Siempre y cuando le demos al Señor el terreno, la oportunidad y la manera de moverse y actuar entre nosotros, al ejercitarnos para negarnos al yo, tomar la cruz y perder nuestra vida del alma, la muerte y el Hades estarán bajo su control. Y aquí hay una condición, siempre y cuando le demos al Señor el terreno, o que seamos aquellos que se ceden. Por un lado, como veíamos en el anterior mensaje también, es que tenemos que detenernos, pero al detenernos tenemos que ceder para que Él pueda moverse y actuar entre nosotros al ejercitarnos, al negar el yo, al tomar la cruz. No yo, sino Cristo. Perder nuestra vida del alma. No mi preferencia, no lo que yo creo, no lo que yo deseo, no lo que yo creo que está bien. Perder nuestra vida del alma. Ahí la muerte y el Hades estarán bajo su control. Santos amados, esto es algo precioso. Que sea nuestra experiencia, nuestro vivir, nuestro expresar entre los santos, que siempre que estemos con los santos ministremos simplemente Cristo, que seamos agentes de vida, que suministran vida, para que podamos ser aquellos mensajeros y seamos hallados en aquel día, Señor, como aquellos siervos fieles. Que el Señor nos bendiga y siga bendiciendo a su recobro. Amén.